Mariano. Así, bueno, ya ahí queda grabada. Bueno, siempre me gusta por ahí los primeros 5 minutos darle la posibilidad, si hay alguna pregunta de los últimos temas que vimos. Empezamos a ver algunos paradigmas de encarar el ejercicio, la forma de entrenar. Vimos algunos ejercicios. Bueno, todo lo atrás que quieran volver en estos 5 minutos, bienvenido sea. Alguna pregunta que haya quedado. Bueno, importante que siempre se anoten alguna pregunta que haya quedado para debatirla entre todos, escucharnos. Está bueno eso. Mientras tanto yo voy abriendo Marian, las te hago una carpetas, pregunta. pero sí. Viste que la ¿Quién? clase pasada, creo la anterior, habíamos visto algo que era Sí, percepción, emociones y sí, movimiento. sí, O sea, siempre arranco de la perspectiva, de la visión, ¿o no? Porque sí, a veces sí, mientras a mí vos... me quedó la duda, ¿sabes por qué? Porque algunos a veces también actúan de impulso ante o sea, por una emoción, ¿o no? Claro, claro. Claro, pero antes de eso está la percepción. No sé cuándo me dijeron. Bien. No, está bien, está buenísima la pregunta. Pará que voy a compartir pantalla y vamos a ir a... Bien, esto era lo último que habíamos quedado. Habíamos quedado que acá dice subsistema del jugador. Son 3 subsistemas, ¿no? Como lo plantea Leandro de Rose, que es un profesor de educación física que plantea el movimiento del fútbol, del deporte, a partir de un paradigma ecológico, que bueno, lo habíamos hablado anteriormente, que respeta las situaciones contextuales que se generan en la competencia. Eso para realizar los ejercicios. Entonces, bueno, él dice que el jugador está en un continuo percibir, esas percepciones están condicionadas por las emociones y a partir de ahí se produce el movimiento. Y todo se desarrolla de manera cíclica. Quiere decir que todo el tiempo está percibiendo a partir de sus emociones y del movimiento que va a generar. ¿Está, Agustín? Sí, Por ahí era esa la pregunta. sí, eso, tal cual. No sabía Bueno, por dónde arrancaba. Si no, por no, un impulso o por la percepción, pero después me di cuenta. no, imagínate, no pongas uno primero y otro después. Continuamente, el Claro, jugador de cíclico. fútbol dentro de una cancha, lo primero que está haciendo es percibir, ¿no? El entorno. Pero todas esas percepciones en conjunto están condicionadas por las emociones. Y esas emociones es todo lo que rodea al jugador de fútbol. El momento del partido, cómo llegó al partido, si pudo entrenar bien en la semana. Bueno, todo eso va a condicionar las percepciones que va a tener el jugador. Entonces, hoy, ¿viste? Cuando hay un jugador que juega muy bien y tuvo un partido muy malo, ¿qué pasó? ¿Se olvidó de jugar? No, no se olvidó de jugar. Posiblemente hay alguna razón que no es visible, que es difícil de detectar por nosotros, por los entrenadores, pero que hay algo que le está perturbando que no puede percibir de manera correcta las acciones que él va a desarrollar. ¿Tá? Tal cual. Entonces, bueno, nada, pero nosotros tenemos que saber que el movimiento en el fútbol se genera de esta manera. Todo lo que va a hacer el jugador dentro de la cancha se genera de esta manera. Se percibe, esas percepciones están condicionadas por las emociones y a partir de ahí se desarrollan los movimientos. Bueno, oye, gracias. De nada, Agustín. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya nos empezamos a meter un poquito también en estos temas. Mariano, perdón, Sí, buenas tardes, buenas noches. buenas Este noches, módulo, ¿vos Martín. ya lo subiste Sí, a la nube, está en algún lado? Porque yo no lo puedo encontrar, tengo los anteriores, pero este no lo he sí. podido descargar, no lo puedo ver. Bien, yo si quieren les comparto nuevamente el link es el mismo, ¿tá? Pero subí todo ahí. Así que bueno, y Listo. por ahí si alguno entró ahora último, lo que le agregué es una carpeta de libros, ¿tá? Hay más de 100 libros. Obviamente no es necesario que lo lean todos, pero es todo material complementario, ¿tá? Así que yo sí les voy a ir indicando en las clases cuáles libros tienen que ver con, no sé si
entré en la duda ahora a ver si ya lo subí. Pero bueno, si no lo subí, ahora ni bien terminamos la clase, lo subo, así lo tienen. ¿Estamos? Así que bueno, ese es material complementario para que ustedes lo tengan a disposición y puedan complementar todas las clases con alguna lectura de algún libro. ¿Estamos? Pero eso es optativo, no quiere decir que lo tengan que leer. Yo se los subo porque son libros que son referencias, que sirven y que está bueno tenerlos. Así que bueno, sí les recomiendo que los descarguen, que los tengan, que los puedan archivar en algún lado para que en algún momento los puedan sacar y leerlos. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Estoy pasando un poquito lo que fuimos viendo en la última clase. Bueno, creo que nos habíamos quedado acá con el desarrollo del sistema nervioso central, que las funciones del sistema nervioso central se desarrollan en un 80% hasta los 12 años, y el 20% restante se produce de los 12 a los 30 años un 10%, y de los 30 en adelante el 10% restante. Y de ahí la importancia de trabajar las percepciones, las situaciones técnicas, las tomas de decisiones y la cantidad de experiencias, sobre todo, la mayor cantidad de experiencias en los chicos menores de 12 años. ¿tá? Porque todas esas experiencias van a estar en conjunto con el desarrollo del sistema nervioso central. ¿tá? Entonces, lo que yo no desarrolle hasta esa edad, posiblemente más tarde no se pueda incorporar. No quiere decir que un nene que no trabajó algo o no experimentó algo antes de los 12 años no lo pueda desarrollar después, pero sí que va a ser mucho más difícil de incorporar. Entonces, las experiencias que yo le puedo asegurar a un nene antes de los 12 años es fundamental. ¿Estamos? Simplemente para que centremos un poquito la importancia de la formación hasta antes de los 12 años. Bien. Bueno, a partir de eso, de entender eso, cómo voy a poder desarrollar desde el entrenamiento, desde pararme enfrente a un grupo y comandar las acciones que voy a desarrollar. Bueno, lo primero que tengo que buscar es darle en cada ejercicio la mayor cantidad y calidad de percepciones, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, siempre lo voy a tratar de desarrollar en ejemplos, y si alguno tiene algún ejemplo para aportar, puede levantar la mano y decirlo. Proponerles situaciones de 1 versus 1. ¿tá? Un ejercicio simple, uno lleva la pelota, uno que defiende, si intento eliminar a ese jugador, tengo la posibilidad de patear al arco. ¿tá? Una situación de 1 versus 1, un delantero versus un defensor. Bueno, ¿de qué manera, y ahora sí hago la pregunta, de qué manera a ese ejercicio simple le puedo agregar calidad en base a las percepciones? Y no se vayan a nada complejo, ¿eh? Poner a un compañero más, un 2 contra 1 o un 2 Bien, contra 2. ahí ya le estoy cambiando Bien, le puedo poner un compañero más como apoyo al que lleva la pelota. Entonces ya las percepciones no son las mismas, porque yo tengo una posibilidad de pase para provocarle una situación de 2 versus 1 al defensor. ¿tá? Entonces ya ahí está el nene percibiendo que tiene un compañero que se le puede pasar la pelota. ¿tá? Bien, eso puede ser una posibilidad. Vamos a otra. ¿Puedo opinar, Mariano? Sí, sí, sí. Sí, Pato, sí, decime. ¿Cómo andas, Mariano? Buenas noches. Buenas noches. Ahí, cuando uno marca el perímetro, supongamos que es, no sé, un perímetro de 20 por 30, en el 1 versus 1 poner jugadores de la mitad de cancha con pecheras de un color que tengan como referencia para jugar afuera y que una vez pasando la mitad de la cancha, suponte, ¿no? Claro. Y de ahí que el jugador perciba que por ahí puede tener una alternativa de pase. El compañero que lo va a enfrentar, de jugar de pase y bueno, que él lo pueda interceptar y de alguna manera cortar el circuito de avance y Bien. que a él tenga también la misma posibilidad del otro lado. Me parece a mí, no sé si es válido. Sí, todo eso es agregarle situaciones. Eso es básicamente lo que estamos haciendo ahora, buscar más cantidad de experiencias y calidad de experiencia en un ejercicio simple. ¿tá? Entonces, son ejercicios que los puedo hacer tranquilamente hasta antes de los 12 años y donde yo le voy buscando variantes al jugador. Y, en definitiva, le estoy incorporando mayor cantidad de experiencia. Y diferentes tipos de percepciones
a un ejercicio simple. ¿Tá? Bien, ¿qué otra situación? Muy buena, Pato. Mariano, Sí, Diego. también a la hora de el versus uno versus uno, el que patea, digamos, el que ataca, también una vez que definió darse vuelta para ser contraatacado, digamos. Exacto, muy bueno, muy bueno. Y ahí estoy trabajando las dos fases del juego. Fase del juego, claro. Estoy trabajando cuando tengo la pelota y estoy en una fase de ataque tratando de terminar una jugada, pero cuando terminó esa jugada no quedarme con eso e intentar recuperarla. Claro. Entonces, si la recupera el defensor, darle un objetivo al defensor para que el delantero lo tenga que ir a marcar. Por ejemplo, otra situación puede ser que si termina la jugada, termine como termine, con gol o la ataja el arquero y se va afuera, reponerle una pelota rápida al defensor para que vaya en la otra dirección y el delantero tenga que venir a marcar. Exactamente. Bueno, ahí le estoy agregando. Bueno, con estas 3 o 4 situaciones, fíjense que ya le estoy cambiando las percepciones al jugador y le estoy agregando calidad al ejercicio. ¿Tá? Y todo tiene que ver con situaciones que se van a desarrollar en el partido. Tener una descarga más, tener que marcar una vez que termine la jugada. Bueno, son todas situaciones que van a surgir en una situación de partido. ¿Tá? ¿Qué estoy haciendo con eso? Con esta cantidad de experiencias que le voy a agregar al jugador, dándole la posibilidad de que tenga mayores tomas de decisiones. ¿Tá? Al tener más percepciones, al tener más tomas de decisiones, más desarrollo del sistema nervioso central. Es decir, todo lo que vaya incorporando, las funciones, cuando se va desarrollando las funciones del sistema nervioso central, bueno, voy a tener más posibilidades de incorporar conceptos que le van a perdurar en el tiempo al nene, porque está desarrollando su sistema nervioso central en conjunto con las percepciones, las experiencias y las tomas de decisiones. ¿Tá? Y en definitiva, ¿qué voy a generar? Mejor calidad y eficiencia de movimientos. ¿Tá? Entonces, todo esto, en una sesión de entrenamiento, yo lo tengo que tener en cuenta. Y a partir de ahí de entender eso, que para poder agregarle mayor experiencias al jugador de fútbol, tengo que tener en cuenta las percepciones, las tomas de decisiones y la calidad y eficiencia de los movimientos, estamos hablando que en gran parte de los ejercicios tendríamos que encontrar esto. Si yo a un ejercicio no le doy la posibilidad de que el nene tome decisiones, posiblemente me voy a quedar en deuda con un aspecto. No quiere decir que para incorporar una técnica no lo trabaje de manera analítica sin toma de decisiones. Por ejemplo, para entrenar el pase. Porque ahí estoy entrenando la postura, estoy cómo posiciona el pie de apoyo, por medio de la repetición, pasarse mucho la pelota con un compañero sin oposición. ¿Tá? Bueno, lo puedo trabajar seguramente, pero sí para terminar de desarrollar las funciones del sistema nervioso central en cuanto al deporte y que tenga que ver con lo deportivo, bueno, la forma más directa de encontrar ese camino son llenarlos de experiencia, llenarlos de percepciones, llenarlos de toma de decisiones y a largo plazo eso me va a dar mejor calidad y eficiencia de movimientos. ¿Tá? Una cosa simple que por ahí no lo dijimos es que por ahí queda como algo obvio, pero a veces en los ejercicios no los tenemos en cuenta. Que si pongo a un jugador a atacar a otro, que no siempre sea el mismo jugador. Entonces, que el defensor que va a marcar a ese delantero, que a veces sea un defensor alto y lento, y a veces que sea un defensor no tan alto y rápido, un defensor derecho, un defensor izquierdo, y esas son percepciones también diferentes, ¿tá? Que van a condicionar las tomas de decisiones del jugador que lleva la pelota. ¿Estamos? Y lo mismo, obviamente, del que defiende. Así que, bueno, básicamente, para que quede bien claro esto, la importancia de las experiencias, sobre todo antes de los 12 años, de llenarlos de muchísimas experiencias a los chicos. Y obviamente tiene que ver con el contexto del fútbol, es decir, que tenga que ver con ejercicios relacionados a situaciones del deporte, de la competencia, que tenga la pelota, que tenga una oposición, que tenga un compañero, a pasar la pelota. Bueno, todo eso es lo que tengo que tratar de lograr, sobre todo antes de los 12 años. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Alguno tiene algo para aportar? Mariano, consulta. Sí.
igual si el chico viene de otro deporte, sigue desarrollando la misma parte del cerebro, digamos. O sea, sigue generando arrugas en dicha parte del cerebro, sigue desarrollando por más de que no practique el fútbol. Por Exactamente, ejemplo, juega al básquet o al rugby. exactamente. Y Son experiencias sigue, deportivas. claro. Otra cosa sería que el nene venga de tocar la guitarra, que desarrolla el lado inferior izquierdo, el lado izquierdo del cerebro, Sí, entonces ya ahí cambia un montón por ahí. Se genera mucho más de la sí, creatividad y no tanto de lo deportivo. exactamente. Y es por ahí algo que estuvimos hablando en las primeras clases. Es decir, si yo recibo a una escuela de fútbol a un nene de 13 años que nunca hizo el fútbol, que nunca practicó fútbol, que nunca tuvo contacto con el deporte, si nosotros tenemos en cuenta esto que estamos hablando, decimos, bueno, ya está, el nene este no va a poder jugar nunca al fútbol. Entonces, primero hay que indagar, preguntar si tuvo experiencias deportivas, si tuvo experiencias deportivas de equipo. Entonces, todo ese desarrollo de las funciones del sistema nervioso central, si están relacionados con un deporte similar al contexto del fútbol, es decir, un deporte de equipo, un deporte de invasión, un deporte donde haya un oponente inteligente, un deporte donde tenga que tener sentido del tiempo y la noción de espacio. Bueno, todo eso, posiblemente, como puede ser el básquet, como puede ser el handball, bueno, todos los deportes que tengan relación, bueno, posiblemente no arranque tan de cero, ¿tá? Porque el chico ha incorporado muchas situaciones, es decir, situaciones defensivas y de posturas para un deporte y para el otro son muy similares, más allá de que uno se juegue con la mano y otro con el pie, pero la postura del cuerpo son muy similares. Entonces, el pasar y ir a buscar una pared, bueno, es lo mismo en el handball que en el básquet y que en el fútbol. Lo que cambia es la técnica, ¿tá? Y yo esa técnica se la puedo incorporar a ese nene que ya tuvo esa experiencia. Así que, bueno, muy buena pregunta y está bien decirla. Después, bueno, si ese nene tuvo experiencia deportiva, pero experiencia deportiva, como lo podríamos llamar deportes cerrados, que son los deportes donde no existen las tomas de decisiones, donde hay muy poca toma de decisión, posiblemente quede en deuda de un montón de situaciones. ¿Cuáles son los deportes cerrados? Atletismo, natación, bueno, todos esos deportes donde no existe tanta toma de decisión, sino la importancia de la técnica del deporte bueno, está por sobre todo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Más? Mariano. Hola, profe. Perdón. Sí, ¿quién? Sergio, Sí, Sergio, decime. También enseñarle a un nene, ponerle que tiene 12 años o menos, no solamente jugar solamente de delantero, también probarlo en otras posiciones, porque el día de mañana le sirve de experiencia si no le toca jugar en la posición que él quiere. Exactamente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso Creo es que también es llenarlo la de edad experiencia al nene. es la edad Exactamente. justa para que aprendan a jugar en distintas posiciones. Sí, y si remontamos a los módulos anteriores donde estuvimos hablando de las fases del desarrollo formativo infantil y juvenil, habíamos hablado que el desarrollo de puesto en función se empieza a trabajar a partir de los 12, 13 años. ¿Tá? Hasta antes es llenarlo de experiencia y de todas las situaciones tácticas que requiere el fútbol. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy dando solamente un ejemplo, si yo a un nene a los 8 años ya lo pongo de lateral derecho, de 4, y por ahí la técnica del cabezazo no la tiene que desarrollar tanta como un central o como un 9 o como un volante central, ¿tá? Porque está en un sector de la cancha donde no hay muchas participaciones con la cabeza. Entonces, porque el nene va a jugar en esa posición, no le voy a desarrollar la técnica del cabezazo. Y bueno, posiblemente después cuando sea grande va a ser una técnica que va a estar en deuda. ¿Vamos? O lo hago jugar por derecha porque es derecho y nunca lo hago jugar por izquierda. Entonces va a desarrollar su pierna hábil, que es la derecha, y por ahí la pierna inhábil, que es el momento de trabajarlo, nunca lo va a desarrollar. Entonces, por ejemplo, tengo un volante, por momento meterlo por la derecha, por momento por la izquierda, que tenga que resolver con otro tipo de percepciones. Y que todo esto, en definitiva, no nos condiciona el resultado. ¿Tá? Es decir, no, yo lo voy a poner por derecha porque sé que cuando carga la pierna, generalmente, y pega el arco, es gol. Y si lo pongo por izquierda, tiene que girar el perfil, le va a costar un poco más, entonces no lo quiero poner ahí.
Y bueno, y no lo pones nunca a decidir con la pierna izquierda. Entonces, bueno, son todas situaciones que hay que tenerla en cuenta. Y en esto de cambiarle las posiciones, muchas veces sirven. Más allá de que algún nene tenga más características de defensor que de delantero, y viceversa, pero sí desarrollarlo en muchas funciones, y entender ese tipo de situaciones. Bueno, ¿no? Por ejemplo, un defensor, un nene de 9 años que juega en cancha de 9, lo hago jugar siempre por el centro. Entonces, bueno, posiblemente los cierres lo haga bien sobre el sector derecho porque es derecho y sobre el otro sector le cuesta. Y en el partido tiene mejores cierres bueno, hacerlo jugar por el lateral izquierdo para que tenga que resolver con la pierna izquierda. Y vuelvo a repetir lo mismo, que todo esto no nos condiciona el resultado, porque tengo ese jugador que me salva el partido, que me saca todas las pelotas, no lo hago jugar en otra posición donde se pueda llegar a equivocar. Y sí es el momento para que se equivoque. Y es el momento de incorporarle mayor cantidad de experiencia. Entonces, posiblemente cuando ese nene crezca, puede haber incorporado la pierna inhábil a partir de ponerlo yo a jugar en una situación, en principio para él incómoda, pero que a futuro le puede dar muchas facilidades. Preguntas, hay que hacernos todo este tipo de preguntas, cuando nosotros formamos. Y está bueno que nos preguntemos. Bueno, Mariano, sí. Sí. una consulta. Por ejemplo, Sí. yo me pasa con algunos chicos bueno, los míos son más chiquitos, los nenes que tengo yo. Sí. Bueno, ¿Qué edades? y tienen 8 o 9 chiquitos. Bien. Quiero tratar yo de poder bueno, a los chicos que hay algunos que constantemente querer la pelota. Bien. Y Sí. no poder soltarla y yo constantemente durante el entrenamiento intentar que jueguen. Pero Bien. tampoco quiero sacarle eso, que está bueno que sacarle la la quieran. libertad de que juegue. Sí. ¿Entendés? Pero bueno, Bien. pasa en los partidos que, bueno, no voy al resultado, pero no poder hacerle entender que pasa uno, pasa dos y va a perder la pelota. Claro. Y que capaz que un pase le puede beneficiar al equipo como a él. Bien, ¿y cómo es la competencia que tienen? Acá marcarse en 9ª división. 9ª división, bien, pero ¿qué juegan en cancha de 9? Cancha 9, ¿sí? Bien, Exacto. bien. En Boca. Bien, está bien. Bueno, yo ahora vamos a desarrollar un poquito algunas cuestiones en esto, que yo no quiero decir que lo que vamos a ver es lo ideal, pero sí entender que hay otras formas de producir un proceso competitivo para que acompañe esa formación del nene desde edades tempranas. Esa va a ser la idea, lo que quiero mostrar. Que por ahí no está contextualizado al fútbol nuestro y vamos a hacer un comparativo con la Liga de Mar del Plata, que es muy similar a lo que competimos nosotros. Entonces, lo que sí te puedo decir que son edades, 8 años, donde está bueno que quieran siempre la pelota y donde por ahí le tengo que proponer situaciones donde tengan mucha participación dentro de los entrenamientos. Después es difícil llevarlo a la cancha eso, porque si yo hago todas situaciones de 2 versus 1, 2 versus 2, 3 versus 2, después se acostumbran a tener mucho contacto con la pelota y cuando lo pongo en un contexto de cancha de 9, bueno, todos van a querer la pelota y ahí es donde se puede llegar a complicar un poco más. Pero tampoco sacar del entrenamiento eso, porque es algo buenísimo, porque es el momento donde tienen que desarrollar eso. Hay tiempo para que pasen la pelota, para que pasen bien, para que... Perfecto. Obviamente la ubicación en la cancha, por ahí te va a tener que tomar un día del entrenamiento para ubicarlos en la cancha, para que a partir de esa ubicación se pueden empezar a encontrar con pases, pero son edades donde está bueno que el nene esté mucho en contacto con la pelota. Bien, vamos a ver posibilidades de competencia. Todo esto lo que estamos viendo de las percepciones es para después poder incorporar una clasificación de ejercicios. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar una clasificación de ejercicios? Y en definitiva hacer nuestra propia carpeta de ejercicios.
Cada uno se puede hacer su propia carpeta de ejercicio. Pero para eso primero tengo que entender las fases del fútbol infantil, las fases del fútbol juvenil y cómo incorpora todas las situaciones tácticas del niño, ¿no? Entonces lo que le voy a mostrar ahora es una situación donde sería el escenario ideal para poder incorporar de manera correcta los conceptos que desarrolla cada nene a cada edad. Entonces lo que vamos a ver son posibilidades de competencia sub-12, es decir, son chicos de 11 años, donde la posibilidad puede ser fútbol 7, fútbol 9 y fútbol 11. Esto ya lo vimos, ya lo vimos en la clase presencial, donde vimos los 3 videos, las posibilidades de 3 videos, donde vimos el partido de cadetes y Aldo Civi, y 2 partidos de fútbol europeo con estas dimensiones de la cancha. Pero bueno, básicamente lo que quiero mostrar, para no repetir nuevamente el video, es que en estas 2 primeras opciones, la de fútbol 7 versus 7 y 9 versus 9, de chicos de 11 años, lo que pudimos ver es que la racionalización del espacio, es decir, la ocupación del espacio de los chicos, estaba de manera correcta. Y cuando íbamos a una cancha de 11 versus 11, ahí había muchos espacios libres, donde era muy difícil llevar la pelota de un sector a otro, es decir, si iniciaba el juego por el sector derecho, era difícil llevar el juego por el sector izquierdo, y si hacíamos una situación de metros cuadrados por jugador, nos daba que en las primeras 2 situaciones daba aproximadamente la misma situación de metros cuadrados por jugador. 218 metros cuadrados por jugador en la cancha de 7 y 213 metros cuadrados por jugador en la cancha de 9. Y se iba muy elevado la cantidad de metros cuadrados en la cancha de 11. Entonces, ocupar más cantidad de espacio a un nene que no está capacitado ni físicamente ni técnicamente para poder desarrollarlo, bueno, ahí es donde se veían algunas falencias. ¿Estamos? Entonces, a partir de ahí, esto después lo voy a mostrar ahora primero a esto. En el fútbol belga se empezó a debatir esto, de la cantidad de espacios que tiene que tener cada edad los nenes para poder desarrollar. Y yo con esto, ¿qué quiero dejar? Que ustedes con este módulo puedan ver, a los 6 años, la importancia del 1 versus 1. A los 7 años, cómo se desarrollan los espacios, bueno, lo mismo a los 8, bueno, ahora lo vamos a ver. Pero básicamente esto, ¿qué propone esta persona que es Chris van der Hagen? Esto fue una charla que dio para un instituto de Mar del Plata de educación física en el 2020 y explicó esta situación. Entonces hice un comparativo de lo que explicó él, cómo se desarrolla el fútbol en Bélgica y cómo se desarrolla el fútbol en la Liga de Mar del Plata. Esta persona, ¿quién es? Es el coordinador de las selecciones nacionales juveniles del fútbol de Bélgica. Es como Bernardo Romeo, hoy en la selección argentina, que es el coordinador de las selecciones juveniles. Bien, entonces él hizo una metodología competitiva para poder llevarla a todas las ligas de Bélgica y desarrollar esto. Él propone que los duelos en el fútbol infantil son muy importantes. Entonces que las situaciones de igualdad numérica de 1 versus 1 dan muchísimas resoluciones de toma de decisión al jugador. Entonces, si en esa situación de duelo puede resolver, bueno, posiblemente tengamos que subir un escalón más a la siguiente edad. ¿Qué propone? En la primera edad, a los 6 años, propone una situación de 1 versus 1 más arqueros. Los arqueros en arcos chicos donde no atajan con las manos. Simplemente son arquitos chicos que separan más cerca del arco dos jugadores que pueden ser de descarga y a partir de ahí se desarrolla el juego. Entonces no necesariamente tenga que poner un arquero en esta situación. Después lo debatimos, si les parece bien, si les parece mal. Yo básicamente les quiero hacer un comparativo. ¿Qué medida propone para ese versus 1, 1 versus 1, más ese arquero que intercepta y no ataja con las manos? 20 metros por 12. 20 metros de largo por 12 de ancho. Entonces, imagínense cómo lo podemos desarrollar. Nada complejo. En un espacio amplio, armo muchos pasillos y, por ejemplo,
nos enfrentamos en manera de encuentro, un equipo con otro, y ponemos a muchos chicos a jugar 1 versus 1. Y les vamos cambiando el oponente para que no siempre sea el mismo jugador al que tenga que enfrentar. Y eso le va a dar la posibilidad de tener diferentes percepciones. Entonces, bueno, contacto con la pelota, un montón de tiempo, en poca cantidad de tiempo en cuanto al partido en sí, ¿no? Bien, ¿cómo se juega en la Liga de Mar del Plata a esa edad? Bueno, fútbol de salón, se juega a esa edad, a los 6 años, donde se juegan 5 versus 5 más el arquero, y donde ya se le empieza a exigir algunas posiciones, defensores, volantes y delanteros. El espacio de intervención que tienen los chicos o el espacio para jugar, es 42 por 25 metros. Con arquero, el arquero ataja con las manos, una situación bastante más real de juego a la que vimos anteriormente. Vamos a la siguiente edad. Sigue proponiendo los duelos a los 7 años, propone ya que pueda existir el arquero y situaciones de 2 versus 2 en esto, enfrentándolos en duelos. Obviamente que después se mueven los jugadores, pero que exista esa posibilidad de igualdad numérica, donde tengan que resolver con una gambeta, con un pase a un compañero si se encuentra libre, pero que exista esa igualdad numérica para que todo el tiempo tengan que resolver en las tomas de decisiones. Bueno, ¿qué medidas propone para este espacio a los 7 años? 25 por 15 metros. Bueno, a los 7 años en la Liga de Mar del Plata, en fútbol salón, se sigue jugando de la misma manera. 5 versus 5, como lo dije anteriormente. Vamos a los 9 años. Ya a los 9 años lo que propone es desarrollar estos duelos, pero en una situación de rombo. ¿Y por qué explica los rombos? Porque él dice que los rombos en el fútbol, en cualquier sistema táctico, en fútbol de 11, obviamente, en fútbol ya juvenil o de primera división, se generan todo el tiempo esos rombos. Y si vamos a una situación táctica, por ejemplo, si el central tiene la pelota, bueno, ese rombo se puede formar con el lateral derecho, con el volante por derecha y con el número 5. Si la tiene el arquero, el rombo se forma con los 2 centrales y el número 5. Si la tiene el número 5, el rombo se forma con los 2 volantes y con el 9. Entonces, bueno, empezar a desarrollar esta situación de rombo ya en esta edad y siempre llevarlo a esta situación de duelo. Fíjense que lo que propone esta persona, que es el coordinador del fútbol infantil y juvenil de Bélgica, no te da la opción de que un técnico elija el sistema táctico, sino que jueguen de esta manera, que jueguen en formación de rombo. Bien, 35 por 25 metros, el espacio a ocupar, lo llama rombo simple. ¿Cómo se juega en la Liga de Mar del Plata a los 9 años? Cancha de 9, generalmente el sistema táctico que se utiliza es 3-3-2, y el espacio de intervención es de 60 por 40 metros. ¿Estamos? Obviamente con arqueros. Bien, y me falta, no sé por qué, no se me ve a ver si lo puedo ver acá. Perdón, Mariano, consulta. Sí. ¿No arranca a los 6 años en predécima, en cancha de 9? ¿En Mar del Plata? En Mar del Plata. No. No suman las últimas 2, digamos, que son la de 6, 7 años. Sí, la de 7 años suma, bueno, sin competencia, sí, pero si lo llevamos al desarrollo de escuela, el primer paso es el fútbol de salón. Y a partir de los 8 años empezaría a jugar en cancha de 9, pero sí, tenés razón, la primera edad es a los 7 años en Mar del Plata, que son las primeras 6-7 años, que son las primeras 2 categorías que compiten en cancha de 9. No sé quién me habló, que no... Basile, Cristian. Cristian. Sí. Es así. Lo puse de esa manera porque en las escuelas de fútbol el fútbol salón existe y después pasarían al fútbol de pasto. Es como una progresión para mostrarlo de esa manera. Pero sí, tenés razón. Bien. Gracias, Mariano. De nada. Y después, de los 9 hasta los 13 años, lo que propone esta persona es ese rombo que vimos anteriormente, rombo simple, llevarlo a un rombo doble. Donde ahí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores
con el arquero, ¿tá? Fútbol 8 sería. Y propone siempre esta situación de duelos, ¿tá? De que todo el tiempo los sectores de la cancha estén emparejados, ¿tá? Y que a partir de ahí resuelvan la situación de duelo o de pase o de bueno, lo que tenga que resolver. ¿Qué espacios propone? De los 10 a los 11 años, 50 metros por 35. Y de los 12 a los 13, 60 por 40. Es decir, misma medida que la cancha de 9, pero con 2 jugadores menos. ¿Tá? Y recién a los 13 años pasaría a un fútbol 11, adaptado. ¿Tá? Y después de los 14 años, el fútbol 11 de manera como se juega en el fútbol profesional. Bien, ¿cómo se juega en la Liga de Mar del Plata a esas edades? Bien, hasta los 9 años, de 9 años a 10 años, 8 versus 8 más el arquero en 60 por 40. Y de los 11 años en adelante, 10, 11 para adelante, ya se juega en cancha de 11, como lo vimos en el video anterior. ¿Tá? En los videos anteriores cuando los vimos ahí en la clase presencial. Es decir, que el nene de 10 años ya está jugando en cancha de 11 en Liga de Mar del Plata y acá a los 10 años está jugando 7 versus 7 más arquero en un espacio de 50 por 35 metros. ¿Tá? Básicamente, ¿qué es lo que quiero mostrar con esto? Es que desde nuestra forma de entrenar podríamos incorporarle mayor cantidad de experiencia en una situación competitiva de esta manera, que nosotros podemos llevar ejercicio de esta manera. Después, si la liga donde nosotros estamos compitiendo propone otro tipo de competencia, bueno, nos tendremos que adaptar en el momento competitivo. Pero tenemos que saber que las percepciones no van a ser las correctas para la edad, simplemente. ¿Tá? Después cada uno, si le importa mucho el resultado, bueno, y un nene de 10 años está jugando en cancha de 11, parará al equipo ya en situación de 11, lo pondrá a trabajar de esa manera, lo pondrá a entrenar de esa manera, los movimientos, todas las situaciones que se generan, y por ahí tendré mayores resultados el fin de semana. Pero tendré entrenamientos con menor calidad de experiencias para lo que corresponde a esa edad. Simplemente lo muestro, ¿tá? No quiero tampoco armar ningún debate con la competencia que hoy tenemos, pero bueno, vimos los videos y vimos las diferencias que existían en cuanto al juego. Y bueno, y esta persona por último, para que lo terminen de conocer, hace 10 años que está en el fútbol belga. ¿Por qué empezó a desarrollar esta metodología? Él decía que Bélgica es un país pegado a Holanda o a Países Bajos, y desde lo deportivo y desde la cantidad de logros, siempre había sido mayor el fútbol holandés que el fútbol de Bélgica. Entonces, él lo que dice, si tenemos un contexto muy similar, con un clima muy similar, con una cultura muy similar, con una crianza de los chicos muy similar, ¿por qué hay tanta diferencia en el deporte cuando también se vive prácticamente de la misma manera? Entonces, bueno, él empezó a proponer esta metodología hace 10 años y, bueno, se hace cargo de los logros que tuvo últimamente Bélgica de llegar a las finales de los mundiales, de lo que sucedió en la Eurocopa y de los jugadores que han salido, como Lukaku y, bueno, todos los jugadores de Bélgica que han salido, que trabajaron este proceso formativo. ¿Estamos? Bueno, nada, simplemente mostrar esa situación. ¿Qué más? A ver cómo estoy con el tiempo. Bien, estamos bien, tengo un ratito más. Dejo de compartir un poquito. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué es para pensar esto? Yo simplemente lo que quiero mostrar es cuáles son los entornos y los contextos correctos para cada edad. Y bueno, charlarlo, porque después nosotros en una cancha ponemos a un nene de 11 años donde no tiene desarrollado el cuádriceps para hacer un cambio de frente de derecha a izquierda y le está pegando una pelota número 5, pesada, grande, y bueno, por ahí le estamos exigiendo algo que no está capacitado de hacer. Entonces, bueno, estoy exagerando una situación, ¿no? Pero simplemente para entender que
que hay otras opciones, que nos podemos poner de acuerdo y empezar a exigir algunas otras situaciones de espacio, de tiempo, y que, bueno, que a partir de ahí le incorporaríamos mayores y mejores experiencias a cada nene. Y que de última, si no lo puedo hacer en la competencia que estoy desarrollando en la liga, por ahí lo puedo desarrollar y manejar estos tipos de espacio y estas situaciones en los entrenamientos. ¿Estamos? Es básicamente lo que busco. Anímense, si hay alguna pregunta, o alguno no está de acuerdo, No, yo pensaba, Mariano, que Sí, en cuanto el marco de competencia está determinado de una manera, es sí, muy condicionante, ¿no? Para los técnicos y los responsables de trabajar, porque después la competencia se vuelve en ese marco. sí, Lo que no quita, yo justamente pensaba eso, por ahí en los entrenamientos de uno sí puede ir mechando algo de todo esto con ese fundamento, pero claro. ya si no sería una discusión acertada a No, nivel no, ligas, no, ni ¿no? hablar. Y No, y yo no quiero que suceda eso tampoco. No, yo lo que simplemente tenemos que entender es que por ahí hay situaciones que nosotros no tenemos que exigir cuando no. Y por ejemplo, lo que propone si vieron el cuadrito de cómo estaban distribuidos tácticamente los jugadores, el defensor estaba marcando mano a mano. Y nosotros por ahí a esas edades, 10, 11 años, tratamos de que uno marque y otro sea líbero. Entonces, básicamente, ¿qué estamos haciendo? Tratando de cuidar al jugador y no exponerlo. Pero a veces desde la exposición vamos a lograr muchas cosas. Es decir, cuando nosotros exponemos en situaciones deportivas, simplemente deportivas, a un nene, por ejemplo, un defensor que marque mano a mano, bueno, si queda eliminado, posiblemente tenga ese delantero la posibilidad de ir a gol. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos entrar en la corrección. Y a partir de ahí, él puede hacer un proceso mental en decir, bueno, lo tengo que marcar de otra manera, si voy a quitarle o al anticipo siempre, por ahí quedo eliminado. Entonces él ya va trabajando la toma de decisiones de otra manera, para no quedar eliminado en esa situación de 1 versus 1. Por eso lo que propone esta persona es, en todos los sectores de la cancha, que existan estos duelos. Pero bueno, es simplemente para charlarlo, para ver qué es lo que voy a estar ganando. Entonces voy a decir, che, qué fuerte que son los centrales en Europa. Bueno, los centrales nuestros hoy en día están muy bien, porque los dos centrales de la selección argentina, el Cuti Romero, es el jugador, tiro un dato así por arriba, es el defensor que mayores duelos ganados tiene en la Premier League. Así que bueno, para nosotros es un honor que suceda eso. Ahora, si yo me remonto a la situación previa de Cuti Romero jugaba en el Atalanta. Gasperini era el técnico. El sistema táctico de Gasperini era 3 defensores, 5 volantes y 2 delanteros. 3-5-2. Si ustedes tienen tiempo, miren un compacto, que lo encuentran en cualquier video de YouTube, un compacto de la semifinal que jugó el Atalanta contra el PSG en la Champions, creo que fue 2019 o 2020. No recuerdo ahora. Sí, 2020 creo que fue. Semifinal. Los 3 delanteros del PSG eran Di María, Neymar y Mbappé. ¿Cómo jugó Gasperini y cómo marcaron los 3 defensores? Que uno de esos 3 defensores era el Cuti Romero. Mano a mano. A los 3 delanteros del PSG. Entonces, después podemos estar de acuerdo o no, pero ahí encuentro una explicación de por qué el Cuti Romero, al haber trabajado 2 años y medio con Gasperini y trabajar situaciones de mano a mano todo el tiempo, cómo hoy gana los duelos. Entonces, miren ese partido donde el PSG lo termina resolviendo casi en las últimas jugadas del partido. Así que bueno, nada. Si lo llevamos a fútbol formativo, fíjense lo que le puedo generar a un nene que marque mano a mano. Más allá de que después le puedo cambiar las posiciones, le puedo cambiar las percepciones y a veces lo puedo hacer jugar de volante, pero posiblemente exponerlo de esa manera le va a producir una formación en la cual, va a tener que resolver. Y el error que le vamos a marcar
tiene que ser un error desde la formación. Bueno, fíjate qué te pasó, cómo te giró, te pegaste mucho, te giró con el brazo el delantero, de qué manera tenés que marcar, date un metro, así no tiene referencia al delantero y podés anticipar. Bueno, todo ese tipo de aprendizaje somos nosotros los encargados en bajárselo a los nenes. Bueno, no mucho más. Con esto cierro la clase. Ahí se conectó el profe, Supisic. ¿Qué haces, Mariano? Buenas, sí, acá estoy. ¿Qué hace, Claudio? Bueno, dejo de grabar primero. Que tenga la grabación.